Buenos días, bienvenidos a Cultura y Arte. En el programa de hoy hablaremos de la escritora y periodista francesa Aurora Dupin. Para ello contaré con la ayuda de Hilda Tomás, profesora de Filología Francesa en la Universidad de Granada y autora del libro Arc-en-Ciel, y con Macarena, estudiante de Filología Francesa también de la Universidad de Granada. La escritora nació en 1804 en París, hija de un oficial del ejército francés, aunque fue su abuela paterna la que la educó en Nohant. Fue una escritora que reflejaba en sus obras la situación de las mujeres en su época. El nombre real de la escritora francesa del siglo XIX era Aurore Dupin. Podemos destacar su continua lucha por los derechos de las mujeres en un contexto machista. Alguien dijo de ella: no es hombre ni mujer, sino un ser que piensa, una frase que define perfectamente a esta mujer que mostró sin tapujos su gusto por la ropa masculina y su interés en montar a caballo y fumar puros. Se trata de una republicana en la Francia de la restauración monárquica que defiende los derechos del pueblo y las libertades individuales al mismo tiempo que proclama la solidaridad entre los seres. En plena adolescencia sintió la llamada de las letras y aunque se casó muy joven, con tan solo 18 años, nada la frenó en su afán por transmitir emociones a través de narraciones románticas. Un estilo literario que en ese tiempo hacía furor en los escenarios intelectuales franceses. Hilda, ¿cómo definiría usted a esta mujer? ¿Qué es lo que más le gusta de ella? Pues lo que más me gusta de lo poco que sé de esta mujer es que fue una mujer libre. Y eso es un valor, claro, increíble, incluso en nuestros días, ¿no? Y por ser libre, claro, fue muy escandalosa, pero iba a decir en el sentido noble, porque molestaba a los hombres y molestaba a los que no tenían el valor, ¿no? Iba a decir de aguantar, de conocer, de apreciar una mujer. Fue una mujer muy activa, no únicamente en su vida privada, porque se habla mucho de sus romances, pero ha viajado mucho, tuvo un montón de amistades con seres maravillosos. Tenía lo que me gusta de ella en su manera de ser, es decir, es muy feminista, pero con su puro, claro, era una cosa un poco que sorprendía, pero así era la mujer. Y estaba mucho en en encuentros literarios, no sé si se dice así, y artísticos, y claro, con hombres como Balzac, como Berlioz, así que, bueno, que eran sus amigos y que le apreciaban mucho ellos. ¿Y tú, Macarena, cómo te imaginas a George Sand? ¿Cómo crees que era? Pues George Sand era una mujer libre, sin tapujos, no le importaba lo que el resto de la sociedad pensara de ella, y me la imagino como una mujer con temperamento muy fuerte, con una personalidad arrolladora, a la que no le afectaba nada, ni siquiera lo que pensara su familia o amantes. Tampoco tuvo nunca problema en decir aquello que pensaba cuando se le pasaba por la cabeza, aunque esto acarrease críticas de una sociedad que no estaba ni preparada ni acostumbrada a que una mujer viviese de una forma tan liberal como lo hacía la escritora. Era una mujer muy inteligente y con un gran corazón por la cantidad de amigos que tuvo y los cuales le respetaban y adoraban. Esta mujer, ya con el seudónimo George Sand, dio mucho de qué hablar. No sabemos si por gusto, si por llamar la atención o simplemente por provocar. Pero lo hacía, se salía de lo común. Su transitar entre el romanticismo y el realismo quedó plasmado en 76 libros de distintos estilos, 28 textos de teatro, cuentos y leyendas y más de 40.000 cartas. Los temas recurrentes en sus novelas y obras de teatro se centraron en ser mujer en la sociedad de aquel tiempo, la igualdad de la mujer, la violencia, el sexo, las clases sociales, la diferencia de edad entre una pareja o la vida campestre fueron los principales temas. ¿Podemos decir que la escritora es uno de los mayores iconos del feminismo europeo?
Sí, pienso que sí, porque primero en esa época fue una de las primeras mujeres a vivir de su pluma. Entonces eso ya en el siglo XIX era importante. Y entonces fue feminista antes de la hora y feminista porque también hizo escándalo porque supo ejercer su libertad. Entonces es muy importante. Digamos también que es una escritora que fue muy criticada y por los hombres, claro, que eran machistas. Y lo que sorprende es que esos machistas se llamaban Chateaubriand, se llamaban Baudelaire, es decir, bueno, gente que después, bueno, hablan del amor, de la mujer, pero sin verdaderamente aceptando que la mujer pudiese tener tanto valor, bueno, casi pisando a los hombres. Bueno, y eso, claro, es como mujer icono del feminismo estupendo. Quisiera hablar de la manera de aceptarla, pero fue casi únicamente al siglo XX y en los años 50-55, entonces la mitad del siglo también, y hubo un escritor estupendo que se llama André Maurois, que ha escrito una biografía muy importante sobre George Sand y insiste en esta biografía sobre toda la lucha de George Sand como mujer. Y entonces, por eso quisiera decir un poco lo que dice él mejor que yo, claro, en francés. La historia de George Sand, de una mujer que se encontró en la frontera de dos clases sociales y por su educación se encontró en una franja donde acababa el racionalismo del siglo XVIII y empezaba el romanticismo del siglo XIX, y que quiso ya emancipar a las mujeres y quería asegurar la libertad de sus cuerpos y de sus mentes, que es importante, y que supo violar, ¿no?, todas las convenciones, todas las obligaciones, ¿no?, porque ella lo hizo en su vida privada y en la vida pública, pero entonces gracias a eso supo imponerse por su valor de mujer, pero incluso de persona, por su trabajo y por su genio, digamos la palabra. Yo creo que sí, que podemos considerar que George Sand ha sido y será uno de los iconos del feminismo europeo. La escritora desafió a la sociedad de su época demostrando que las mujeres podían ser talentosas y trabajadoras, y escandalizó al mundo por realizar actos machistas en aquella época, como fumar puro, vestir con pantalón o montar a caballo. La educación de la escritora fue autodidacta, algo inusual para una niña de la época tan masculina, y además de tener numerosos amantes, hecho insólito en aquella época viniendo de una mujer. ¿Creen que George Sand se convirtió en una agitadora cultural del siglo XIX? ¿Qué la convirtió en una mujer que se salía de lo normal? En su manera de todo modo, en su manera de vivir su cotidiano, en su manera de escribir, porque es verdad que fue una escritora, bueno, viviendo de su pluma, como ya lo he dicho, pero que tocó todos los géneros, porque desde la filosofía, la metafísica, el fantástico, las novelas contra la religión, y no únicamente, como dicen a veces, y como la reducen, las novelas campestres. Entonces, agitadora en el sentido que una disponibilidad, una apertura, ¿no? Pues estupenda, eso sí, y la extrema diversidad de su talento, de su curiosidad, de su amor a las cosas, a la vida, a los hombres, a los viajes. Sí, agitadora en ese sentido.
Podemos dividir la producción literaria de George Sand en 4 etapas. El primer periodo, en el que George Sand escribe novelas idealistas y románticas como Valentín, Leila o Indiana, en las que exaltaba el amor libre frente al matrimonio convencional. En el segundo periodo estuvo influenciada por el miticismo humanitario del pensador Félicité de Lamennais y sobre todo por el filósofo Pierre Leroux, y publica novelas de inspiración socialistas como Consuelo. Las novelas de su tercer periodo estaban basadas en la vida campestre. Destacan François el Champy y La pequeña Fadette. Sus últimas obras fueron consideradas lo mejor de su producción, El Marqués de Villemer o Un invierno en Mallorca. ¿Qué etapa de su vida en cuanto a producción literaria destacaría de la escritora? ¿Considera, como muchos otros expertos, que sus últimas obras fueron lo mejor de su producción? La etapa de vida que vivió junto a Chopin fue una de las más importantes en su vida. También lo fue para el músico en su carrera profesional, ya que Chopin crea sus mejores obras cuando estaba junto a la escritora. Fueron un apoyo mutuo. George Sand escribió uno de sus libros más aclamados en aquella época, Un invierno en Mallorca, y también llegan novelas de gran confección como Indiana o Valentín, obras que la dan a conocer al mundo. Aunque sí podría decir que su última etapa como escritora es muy importante, porque ya en la ciudad de Nohant escribe de forma compulsiva las mejores de su obra y tiene muchos seguidores. Y para usted, Hilda, ¿cuál es la mejor etapa como escritora de George Sand? Toda, porque cuando se conoce poco, porque a veces es verdad que hay algunas novelas, las campestres, que claro que gustan, porque hay, historias de amor que acaban bien o cosas que pueden gustar, pero es verdad que cuando a uno le gusta el fantástico, pues una novela fantástica maravillosa. Si una quiere, tiene una crisis de misticismo, pues tiene también una novela así. Así que destacar, yo pienso que es más, se debe destacar a la mujer que a la obra, aunque las dos no se pueden separar realmente, pero por el aprecio que se puede tener de una persona como ella, pues todo lo que cae, y más sabiendo lo que pasó en su vida y cómo luchó, porque toda su vida estuvo luchando. Sí, una mujer luchadora que falleció en Nohant el 8 de julio de 1876, rodeada de amigos, y a la que debemos muchas cosas, aparte de sus novelas, obras teatrales o cuentos. Por ejemplo, debemos agradecer que gracias a su intensa relación con el músico Chopin, aportase de una forma u otra algo en sus creaciones y diera sentido a la música de uno de los genios musicales de la historia. Sin ella, quizá no valoraríamos tanto a Chopin. Muchas gracias, Hilda, gracias, Macarena. ¿Algo más que añadir de la gran escritora del siglo XIX? Que muchas gracias, que cuando a uno le gusta la literatura, le gustan los seres que tienen esta apertura, ¿no? Sí, apertura. Que por eso, porque es ser lleno de amor para el mundo que nos rodea, para las ideas, para las cosas, y uno no queda estancado como ella, no lo fue nunca. Pues los que nos abrimos gracias a ella, seguimos sus pasos. Es un buen ejemplo. Sí, sí. Os dejamos escuchando la música de su amado. Trabajo final sobre la escritora George Sand, por Ángela Fernández Carrión.